animo. Dijo, estoy orando. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Estás desobedeciendo, eres un rebelde, porque tú tienes que largar todo y buscar primeramente el reino de Dios, y lo demás te va a ser añadido, porque Dios te está llamando. ¿Y qué hizo? Prefirió irse de la iglesia. Y anduvo de iglesia en iglesia. Y le dije, bueno, ¿qué pasa contigo? Yo te advertí. Dijo, sí, pastor, lo que pasa es que tengo miedo, es verdad. Pero no me gusta que cuando usted opina algo, todos tenemos que decir amén. Y yo tengo que pensar. Mira, si yo te digo algo porque Dios me lo dio, yo no te lo estoy diciendo porque así se me dio la gana. Y lo que hay que hacer es dejar el miedo, dejar el temor y tener un oído pronto para hacer lo que Dios manda que hagamos. Porque fue el caso de Moisés. Moisés estaba en dos aguas. Moisés ahí estaba con las ovejas de su suegro en medio del desierto. Y Dios le dice, quiero que te vayas a Egipto. Y entonces Moisés empieza a pensar, ¿qué hago con las ovejas? ¿A quién se las dejo? ¿Qué va a decir mi suegro? Al diablo con las ovejas y al diablo con tu suegro. Olvídate de lo que dirán. Si Dios te manda a algún lugar, ¿qué importa lo que tienes entre manos? ¿Vas a hacer la voluntad de Dios o vas a hacer tu voluntad? La decisión es tuya. ¿Acaso no es cierto que te confunden? Cuando estás en un lado y quieres ir al otro y estás allá y te sientes que quieres estar acá, y estás acá y sientes que quieres estar allá. Y eso no es de Dios. El espíritu de confusión no es de Dios. El doble ánimo no es de Dios. El temor no es de Dios. Aquí vemos que Dios fue bien directo con Josué. Le dijo, dile a los sacerdotes que tomen el arca, que se metan en el Jordán. Y cuando Dios dio eso, fue en el momento en que el Jordán estaba bien crecido. Yo imagino a los hermanos ahí, al pueblo de Israel, pensando, ¿qué van a hacer los sacerdotes si entran dentro de ese río que está crecido? Yo llevaba una caja de madera revestida de oro, que era el arca. Y yo imagino a los sacerdotes siendo obedientes a la palabra que Dios había dado a Josué y que Josué se la había dado a ellos, y ellos estaban entrando, chapoteando el agua. Y nosotros con los ojos grandes, ¿cómo le van a hacer? Si el agua se rebalsa por todos lados. Pero cuando Josué da la orden, los sacerdotes van delante del pueblo, llevando el arca, entraron al río. Y el arca, usted sabe que simbolizaba la presencia, la gloria de Dios. Y Josué había dicho que cuando entraron al río, las aguas que venían de arriba se extendían un montón, como si fuera un embalse, y las aguas de abajo se irían. Y esto es complicado porque el embalse hay que hacerlo, a menos que las piernas de los sacerdotes hubieran sido muy largas. Es decir, que lo que había ordenado Josué era de gran riesgo, porque se podía quemar para toda la vida si las cosas no funcionaban. ¿Qué hubiera pasado si al entrar en el agua los sacerdotes se hundían con el arca? Porque el río estaba crecido. Pero Josué le creía a Dios, tenía fe. Y los sacerdotes le creían a Josué que lo que él les había dicho era palabra de Dios. Y vemos una cadena de sujeción y obediencia, y comienzan a entrar.
Y entonces vemos que Dios dice: te voy a engrandecer delante del pueblo. ¿Y cómo hace Dios para engrandecerte a los ojos del pueblo? Te desafía con cosas imposibles que tú hagas. Josué tenía que creer, porque si no, ¿cómo le iba a dar la orden con convicción a los sacerdotes? ¿Cómo yo te voy a decir algo a ti con una convicción que yo mismo no tengo? ¿Cómo yo voy a decirte a ti que hagas algo que yo no hago? ¿Me estás entendiendo? Por eso es tan delicado pararse acá al frente. Porque no es cuestión de decir, sino de hacer. Mucha gente habla muy bonito. Pero más, yo le digo, mi hermano, mi hermana, es tiempo que usted deje de oír palabras bonitas y mire las acciones de las personas. Porque las acciones hablan más que 1000 palabras. A mí no me haga creer que usted está bien cuando usted anda viviendo la vida loca. A mí no me vas a creer que usted está separado, apartado para Dios cuando está viviendo un pecado, practicando el pecado. Dios es claro en su palabra, hermano. Ese Josué tenía que creer y le da la orden a los sacerdotes. Y estos obedecieron, tomaron el arca, entraron al río. Y cuando ellos pisan el agua, dice que las aguas se detienen, como si hubiera un embalse. Y los sacerdotes entran y se plantan en medio del río. Y ahí el pueblo sorprendido se preguntaba qué había pasado. ¿Y qué había pasado? Lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Cuando tú haces lo que Dios dice que tienes que hacer, no te sorprendas que lo que va a pasar es lo que Dios dijo que iba a pasar. Amén. El Señor dice: el cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea que, mi hermano, no puedes agarrar esta Biblia y arrancarle las hojas. Y solo dejar las que a ti te convienen, las que a ti te favorecen. Pero aquí bien clara su palabra. Señor, es que estoy joven. Señor, es que tengo que vivir la vida. Si nadie dice que te tienes que morir, puedes vivir la vida, pero decentemente, en orden y de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la Biblia que si no tienes don de abstención, mejor que te cases y no andes en fornicación, en adulterio o cosas así, porque eso Dios lo condena. Pero es que todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo, pero tú no eres todo el mundo, tú eres una hija o un hijo de Dios. Arregla tus cosas y vive de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que tú piensas que debe ser. Hoy en día yo me sorprendo de las mentiras que habla la gente. ¿Cómo engañan los hijos a los padres? Le hacen creer cualquier cosa. Y los padres. Y después descubren la mentira. Pero, esto lo hacen. ¿Qué va a hacer? Vive un tiempo que parece que la mentira está de moda. ¿Y usted sabe quién es el padre de mentira? ¿Quién es el padre de mentira? ¿Quiénes son los hijos de Satanás? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Los hijos de Satanás quiénes son? Los que mienten. Así que sigue echando mentiras nomás, ya sabe para dónde va. ¿Me está entendiendo?
cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará, dijo el Señor. 3 millones de judíos pasaron en seco. Y cuando todos hubieron pasado y salieron del lecho del Jordán, el agua volvió a su caudal. Volvió otra vez. Qué experiencia que tuvieron ellos, Es decir, que en el momento de la salvación, las aguas del Mar Rojo se abrieron y el pueblo entró en el territorio de la bendición. Y esto es el doble bautismo. El primero simboliza el bautismo en aguas en el Mar Rojo y el segundo el bautismo en el Espíritu Santo. Es cuando tú entras al territorio que Dios ha planeado para ti desde la eternidad. Mira, no será suficiente que seas salvo. Tienes que ser siervo, tienes que ser sierva. Es necesario aceptar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Porque Dios no ofrece planes alternativos. Dios no discute contigo. Si Él te ha dado una palabra y te da una orden, lo único que espera Dios es que tú lo hagas, que cumplas. Porque Él ya te ha dicho lo que te va a dar o lo que no te va a dar. Él te ha dicho cómo hacerle y cómo no hacerle. ¿Para qué le das la vuelta? Él espera que tú hagas tu parte. Y mientras no lo hagas, estarás en el desierto. Y hasta ese entonces Dios no te bendecirá. Un paso para adelante y 3 para atrás. Dice, ¿cómo es posible, Señor? Trabajo duro, hago esto, hago aquello, y voy yendo como que voy saliendo y para atrás otra vez. Pensabas que ya estabas llegando a lo que ibas a alcanzar y de repente te das cuenta que estabas donde estabas hace tiempo atrás. ¿Ha visto a los creyentes limosneros? Y un limosnero porque le pide limosna a Dios, mendigo de la bendición. Pero que saben, Padre, dame, Señor, págame las deudas, Señor, dame tu trabajo, dame un aumentito, Señor. Solo le piden a Dios porque están en un desierto, en un sequedal. Y por eso hay días en que no tienen ni para pagar su cuenta telefónica. No tienen para pagar su renta o su mortgage. ¿Por qué? Porque no han entrado en la tierra prometida. Porque en la tierra prometida dice que hay abundancia de leche y miel. Hay bendición sobreabundante. Es decir, es la tierra de la voluntad de Dios. Ya no es donde tú quieres, sino donde Dios quiere. Ya no es lo que tú decides, sino lo que Dios decide. Mire, para mí hay un solo plan. Mi tierra prometida fue Chicago. Yo llegué a esta ciudad seca, fría, gris, de la gente argumentaba que no se podía. Me decían, es una cultura diferente, tenemos otra forma. Y los pastores locales me decían lo mismo. No es lo mismo Aguilar, no es lo mismo que Texas, no es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que México, es diferente. Yo me querían enseñar lo que yo tenía que hacer aquí en Chicago. Y yo veía sus logros y pensaba, yo no quiero que me enseñen lo que ellos saben. Porque yo he venido a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Hice lo de Moisés, dejé todo. Dejé las ovejas, dejé el suegro, dejé todo. Yo estaba muy bien en Houston, Texas, y lo dejé todo. Yo sé lo que es dejar. A mí no me tienen que enseñar qué es dejar, porque yo sé lo que es dejar. Y salí para Chicago. Aún en contrario a todo lo que me decían. Porque yo sabía que Dios me había mandado y Dios me había establecido.